experiencia en el ámbito público, privado y social, experiencia integradora que motiva a instruir a nuevas generaciones y empresarios, excelentes relaciones interpersonales, más de 25 años de experiencia. Adolfo Canales, contador auditor. Desde la mañana con 37 minutos, 10 con 37. Estamos viendo si la producción se comunica con Adolfo Canales, presidente del Colegio de Contadores. En eso estamos. Lamentablemente íbamos a tener al consejero regional, exalcalde Emilio Bocasi. Está delicado de salud. Hubo ayer consejo regional, importante. Le enviamos un abrazo a Emilio Bocasi, que se mejore rápidamente, que no sea nada complejo, pero no pudo salir al aire, lamentablemente. Así que le enviamos buenas vibras, buenas energías para que salga pronto de esa enfermedad. Entiendo que es un resfrío, está en cama, así que, bueno, saludos para él. Ayer lo del core, hay varias cosas. Nosotros mostrábamos hace un ratito, si lo podemos mostrar de nuevo, Christopher, este escrito en el cual también se han coordinado buena parte de los consejeros regionales y hay varias cuestiones que quiero tocar en este bloque respecto de lo que sucedió en el día de ayer. Presupuesto. El presupuesto, a ver si Cris me puede colocar ahí, porfa, la cartita. Exactamente. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Ahí está. Con fecha de ayer, habiendo sido trabajada esta iniciativa por la Comisión respecto del presupuesto y fomento regional, se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar la no aprobación del presupuesto para el año 2021. Programa 1, Programa de Funcionamiento, Programa 2, FNDR y Programa 03, el Fondema. Claramente, lo que plantea el gobierno es que en la gran mayoría, si es que no en todas las regiones, exceptuando Magallanes, el presupuesto para el 2021 se está reajustando en un 20%. Lo que se plantea a nivel local es que solamente se rebajó, entre comillas voy a decir, el 15% del presupuesto para el año 2021. ¿Sabe lo que significa una rebaja de un 15% en una región como la nuestra, en una región como Magallanes, donde el funcionamiento de la región depende de la función pública, depende de la inversión pública? Un 15% menos de esa inversión pública puede terminar significando mucho más de ese 15%, bastante más, podría llegar hasta el 40% en términos de que la inversión en lucas, en recursos, en dinero, va a ser mucho menor. Eso significa que la reactivación, por ejemplo, va a costar mucho más. Eso significa de que en general la economía vaya mucho más lento porque la inyección de recursos va a ser menor de lo que hemos tenido en los últimos años, va a ser claramente menor, producto de esta propuesta que se está entregando. El punto es que el core, es muy probable que este presupuesto se termine aprobando, pero la señal que se está entregando por parte de la administración, del Ejecutivo, a que vamos a plantear el tema de esta rebaja del 15% de los recursos para el 2021 en la inversión pública, es una mala noticia, es una pésima noticia para Magallanes. Yo sé que hay que ajustarse el cinturón. Yo sé que en Chile todos nos estamos ajustando el cinturón, producto de la realidad que estamos viviendo, que es sumamente compleja en términos económicos y en términos sociales, pero si no hay una inversión pública va a ser mucho más complejo, va a ser mucho más difícil. Y entiendo que la postura del core, a propósito de la carta que acabamos de leer, de este escrito, también es exactamente lo mismo, lo complejo que puede significar esta rebaja del 15% en el presupuesto, en una región que utiliza de forma muy productiva, muy eficiente los recursos del presupuesto, casi siempre en los últimos años, no solamente en esta administración, en las administraciones anteriores, es una de las regiones que mejor gasta los recursos, ¿ya?
es una de las mejores regiones en términos de la eficiencia en el gasto de los recursos. Así que la noticia que se viene es bastante compleja. Y lo otro, ya está Adolfo en línea, ya lo voy a saludar, y lo otro es respecto de la decisión que se tomó por parte del CORE de llamar, de que vaya la autoridad sanitaria, de que vaya la Seremi de Salud a explicar el tema de la gran cantidad de trabajadores que están viniendo a diversos sectores, no solamente de la construcción, el tema de la pesca, el tema de la salmonera, vienen comparsas, vienen grupos de gente a trabajar a la región. ¿Qué pasa? Algunos charter son cuando una empresa contrata el avión completito para autorizarlo, en un 100%, algunos charters que llegan directos a Natales y otros grupos de trabajadores que vienen en los vuelos normales, en los vuelos de itinerario, que son 2 a 3 durante la semana por parte de la TAM, sin ningún tipo de cuidado en los protocolos sanitarios. Lo hemos visto, hemos mostrado imágenes y el planteamiento es, esta región que fue declarada como el foco de los cruceros cuando llegó el coronavirus, por parte del Ejecutivo, por parte del gobierno a nivel central, de que la gran responsabilidad había sido de los contagios había sido producto de los cruceros y la gran cantidad de pasajeros que se habían bajado durante la temporada turística y terminando la temporada. Bueno, eso se ha logrado controlar, ¿no? Porque además terminó la temporada y ya no hay viajes de crucero, pero no vaya a ser, y eso es lo que se está planteando, que nos convirtamos en algún momento en el foco de los aviones. Se ha pedido por parte del Consejo Regional, se va a llamar, se ha citado a la Seremi, Mariela Rojas, a que vaya a explicar, a dar explicaciones de cómo se está controlando esto, de por qué está sucediendo esto, porque es un temazo. Ojo, la irresponsabilidad con la que se está actuando en términos, no estoy hablando de las empresas, estoy hablando de la línea aérea en rigor, de traer aviones repletos, llenísimos, con gente de otras partes del país, que claro, cumplen un control sanitario antes, pero al interior del avión, nada. Y del avión a la pega, directo. No es que guarden una cuarentena, debiesen guardarla. Vienen además de comunas que están en cuarentena y directo al trabajo. Entonces, ¿cómo se está fiscalizando eso? Y me parece una muy buena decisión de que el Consejo Regional cite a la Seremi de Salud para que dé explicaciones y que además nos cuente ¿Cómo estás, Adolfo? Tanto tiempo, buen día, bienvenido. Hola, Mauricio, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto de saludarte. A ver, vamos al tema contable tributario. Hay mucha gente que está muy interesada en escuchar qué dice Adolfo respecto de cómo ha sido el proceso, cuáles han sido las trabas o las facilidades. ¿Cómo lo evalúas tú como presidente del Colegio de Contadores y contador, por cierto, Adolfo, todo este proceso que se vive en términos de devolución, renta, etcétera, de temas impositivos? ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que hemos vivido en el último mes? Mira, precisamente ahora a las 11 de la mañana tenemos una reunión con la directora regional de servicio y con su equipo directivo, el jefe de fiscalización, la jefa de asistencia y la abogada que lo acompaña siempre, porque tenemos una reunión mensual y va a hablar del tema de las observaciones de la renta. Hay una tónica normal que es para todas las rentas y que es una tónica que nos acompaña desde que tengo memoria, o sea, yo creo que más de 20 años en este tema trabajando 31, que salen observaciones que no tienen ningún asidero lógico, que son observaciones que son de control y que incluso se multiplicaron este año. Esas observaciones de control son las que después milagrosamente el Servicio de Impuestos Internos hace como una auditoría computacional interna y las libera milagrosamente. Es como un tema ya casi místico que tenemos y que estamos acostumbrados todos los años y que también es como una ruleta rusa con los clientes porque el cliente en primera instancia piensa que hay algo que se puede corregir por internet porque la pantalla dice tu declaración está observada, tienes que se ruega rectificar por internet y cuando la renta está bien hecha no hay nada que rectificar, entonces al cliente hay que hacerle entender de que en realidad tenemos que esperar los reprocesos que se llaman de impuesto interno para que se vayan liberando esto. Ahora, en sí, hoy día vamos a tener hartas novedades, así que si la otra semana conversamos va a ser muy bueno para darle tranquilidad al contribuyente, pero hay que pedir a la comunidad, a los comerciantes, a los pymes, que tengan paciencia al respecto porque son cosas que se escapan
y que va más allá de resolverlo por internet, porque a veces pueden haber también verificaciones. También las observaciones van a depender del nivel de riesgo que tenga el contribuyente. Cuando el contribuyente se ha portado un poco malito, no en el tema de no pagar, sino de postergar, no de postergar, sino dejar cosas pendientes con el servicio, también a ellos lo quieren observar un poco más porque quieren saber cómo está su comportamiento. Así que la tortuosidad estuvo desde el principio por el tema de los plazos, igual se presentaron rentas fuera de plazo por parte de los colegas porque no hubo tiempo, lamentablemente, pero afortunadamente esas devoluciones igual están llegando en forma paralela, así que cada situación es particular, pero que se llama a los contribuyentes a que tengan la calma, la tranquilidad y que confíen en su contador. Si efectivamente ya hizo las cosas bien, más milagros no podemos hacer, porque incluso las fechas de fiscalizaciones, Mauricio, las coloca Santiago, ni siquiera la dirección regional. Entonces como que quedamos amarrados de manos ambas partes. Por eso estas reuniones que tenemos con el servicio son bien buenas, porque ellos entienden nuestro parecer y al mismo tiempo nosotros también entendemos las trabas que tienen ellos. Así que por ese lado, operación renta tortuoso, una operación renta rara, como conversamos anteriormente, y ahora viendo lo que es la modernización tributaria, y ahí sí que va otro tirón de orejas para el servicio impuestos internos para nivel nacional, que son los que lamentablemente no cumplen con tiempo y plazos como ellos exigen, porque a la fecha, Mauricio, tenemos una modernización tributaria que tenemos que elegir regímenes tributarios para clientes pymes que venden hasta 2.300 millones anuales. Y, o sea, entra casi todo Magallanes en este tema, o sea, los que quedan afuera son los grandotes que por todos los magallánicos conocidos, pero casi entra todo el comercio magallánico, y resulta que hasta la fecha no salen las instrucciones de impuesto interno, sale la ley y no salen las instrucciones. Y como tú ya sabes, Mauricio, que acá en Chile los legislativos no son muy buenos para hacer leyes, entonces las leyes salen con muchas pifias, con muchas panas, y los que tienen que interpretarlo después, impuesto interno, pero a menos ya de 45 días que tengamos que nosotros orientar a nuestros clientes para ver qué régimen van a tomar, el Servicio de Impuesto Interno, el director nacional, no ha emitido ninguna circular ni resolución, y eso nos tiene muy preocupados. Y eso, yo me imagino que va ligado, Adolfo, al momento que estamos pasando, a la emergencia sanitaria, o no necesariamente. Esto tendría que haber quedado claro hace muchos meses, antes de que comience todo este proceso. Así como el impuesto interno nos dice a nosotros que deberíamos tener los balances listos prácticamente en febrero y todo el tema, porque ellos piensan que nosotros no tenemos familia y que somos robots, porque si te diste cuenta, nosotros seguimos trabajando como si fuéramos inmunes al coronavirus. De hecho, yo creo que vamos a llamar para que nos saquen sangre, porque en una de esas nosotros tenemos el antídoto para la enfermedad. Oye, puede ser que ustedes sean la salvación, ¿ya? Exactamente, yo creo que lo vamos a conversar eso con los gremios acá de salud para ver si podemos hacer algún nexo. Pero el tema pasa por el hecho de que el funcionario público de cúpula, el de arriba, es un funcionario que lamentablemente no entendió, estoy hablando de la parte tributaria, en otras partes igual, de que cuando hay una pandemia, hay una catástrofe o hay normas importantes, se tiene que trabajar de lunes a domingo. Entonces, ahí es donde las 44 horas del funcionario público nos mata. No lo digo por el funcionario público que trabaja atendiendo al público, porque es diferente. Yo me he dado cuenta que con teletrabajo los colegas de servicios públicos han estado trabajando más. Es increíble porque le están entregando pega y están trabajando a un ritmo bien agitado. Pero las cúpulas que tienen que hacer las circulares, las resoluciones de impuesto interno, no dan ancho en esto porque la ley de modernización tributaria salió en marzo. O sea, estamos hablando que ya pasaron 3 meses, casi el tiempo de la pandemia, y no han avanzado con esto. Entonces, después, ¿qué nos piden? Oye, ustedes elijan el régimen tributario para su contribuyente, para su cliente, pero si no hemos visto las letras chicas, porque acá las circulares, Mauricio, son como de 60, 70 páginas. Y si no vemos la letra chica, podemos asesorar mal a una persona y después decirle, mi viejo, discúlpame, pero por haber visto, no vimos esa letra en ese momento porque estábamos apurados. ¿Por qué? Porque las circulares salen muy encima. Así que realmente es un problema a nivel cupular. Yo la otra vez lo reclamé igual porque las resoluciones salían a última hora los días lunes, siendo que si el director nacional con su equipo jurídico tendría que estar trabajando de lunes a sábado para que las cosas salgan a tiempo y no a última hora. Ahora, ¿existe la voluntad para poder ir avanzando, solucionando esas trabas con las que ustedes se encuentran? Porque yo pienso,
uno que acude a ustedes, confía en los contadores o en las contadoras, y si ustedes todavía no lo tienen claro, no porque no estudien ni se preocupen ni se aboquen al tema, sino que porque todavía no tienen el contenido para estudiarlo y tener la claridad absoluta, la gente dice, vaya, si nosotros no entendemos y nuestro contador todavía no le llega la información, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Eso por un lado, pero por otro, existe la voluntad por parte de la autoridad impositiva de poder solucionar estos temas. Mira, lamentablemente no, porque la autoridad de impuestos internos todavía quedan gente que está... Bueno, es que eso pasa con toda la autoridad, no sé si te das cuenta que los gremios como que somos rechazados cuando queremos emitir una opinión, quizás por un tema egocéntrico de que no le restemos protagonismo o que no le digamos las cosas como son. Entonces, este egocentrismo que genera un ostracismo popular, que lo vemos en diferentes partes, con los otros gremios también, tú lo has visto por todas las noticias, ¿cierto?, que ustedes informan, no quieren que uno lo asesore, no quieren que uno le cuente la verdad. Ellos creen que uno está chamullando, que uno está capeando, que uno no quiere hacer la pega, pero resulta que la responsabilidad cae sobre nuestras espaldas y el contribuyente tiene que entender que las decisiones tienen que ser bien tomadas porque nos persiguen mínimo 3 años por la responsabilidad que compete según el Código Tributario y hasta 6 años. Entonces, realmente yo pienso que no hay una voluntad porque el Colegio de Contadores se acercó para la operación Renta, nos manifestó de la forma más respetuosa a nuestro presidente nacional de todo el tema y ellos nos cerraron las puertas en la cara. Entonces es un servicio realmente muy soberbio. La cúpula de la Dirección Nacional es una cúpula extremadamente soberbia que nos escuchan los gremios, así que lamentablemente quedamos amarrados de manos, pero sí nos queda el derecho a patareo que tenemos en toda democracia de manifestarlo a la opinión pública para que la opinión pública también vea la cara de la moneda que justamente es la cara de ellos. Por eso igual no hemos logrado hacer este nexo con los gremios de pyme, etcétera, porque en realidad debería ser una pelea de todos, no solamente nosotros, porque nosotros los representamos a ellos. Tenemos que lograr que la comunidad entienda que estos temas de vacíos que quedan de tiempo, de espacio y de falta de prolijidad de las direcciones nacionales nos afectan a todos y le afecta al contribuyente. Mauricio, antes de terminar, me gustaría contarte algo bien cortito de la Ley de Protección al Empleo, no sé si lo podemos ver. Por favor. Sí, por favor. Mira, Adolfo. Ayer tuvimos una reunión con don Mario Garay, que es el jefe de sucursal de acá de Punta Arenas, que fuimos con la vicepresidenta del colegio, con Patricia Vera, una reunión muy constructiva con todas las inquietudes que tenía el gremio, nuestros colegas, cierto, que la manifestaron, y quería agradecer realmente el trabajo que ha hecho la AFC con la Ley de Protección al Empleo, que también fue una ley que hubo que implementarla de la noche a la mañana por la contingencia, y en estos casos sí, había que hacer mucho para este tema, ha tenido complicaciones, claro que sí, la cantidad de trabajadores que ellos a nivel nacional tienen que responder es extraordinaria, y mira, y agradecer, cierto, a don Mario y a la gente que trabaja ahí, que es como la primera línea en este tema, que a don Cristóbal, la señora Angélica, que está trabajando desde su casa por temas de su salud para protegerse por el coronavirus, doña Liliana y doña Claudia, realmente un equipazo que está haciendo un buen trabajo, y lo importante es que nos abrieron las puertas y pudimos dialogar para ir encontrando las falencias. Al respecto, lo que quiero comentar es que hay un problema que se soluciona después del 20 de junio, por lo que me contaba don Mario, referente a la gente que usó el beneficio del fondo de cesantía, ¿cierto? Y lamentablemente después fue finiquitado, o porque se finiquitó porque también tenía plazo fijo. Esas personas tienen problemas en este momento en cobrar el beneficio de la AFC. ¿Por qué? Como con finiquito, no por el tema del pacto. Y ese problema es porque los dineros se trasladan para un fondo común, para este tema de solucionar el tema de la pandemia y aplicar la Ley de Protección al Empleo, y después los dineros tienen que volver a la cuenta del trabajador para que él lo pueda rescatar, pero ya por un finiquito, y eso se demora. Pero la AFC está haciendo todo lo posible para que después del 20 esto ya sea un proceso más rápido, porque pasa por auditorías, porque ahí también hay platas del Estado. Recordemos que inicialmente el Estado inyectó $2.000 millones para que funcione ese plan. Entonces, eso está haciendo que haya un problema de los trabajadores que están finiquitados y que no pueden cobrar el beneficio después del finiquito, pero es por un tema de auditorías de proceso. Ese problema va a quedar solucionado para poder arreglarse después del 20 de junio, quiere decir después la otra semana, aproximadamente a mitad de la otra semana. Ahora, después que se solucione ese inconveniente, ¿cuánto va a demorar para que ese proceso sea efectivo, para que finalmente el trabajador o el trabajador que fue finiquitado pueda recibir esos fondos? Mira, en el caso de los trabajadores que lo están haciendo con fecha retroactiva, los que ya fueron finiquitados, debería ser como inmediato, porque ya ellos lo están limpiando y están saneando esa base de datos y están apurando las auditorías. Yo pienso que eso no tiene que demorar más de 5 días, ¿ya? Pero ahí la voz cantante la tiene la AFC, entonces la gente que se acerque a conversar con los colegas allá y que les pregunte, ¿cierto?,
cuáles van a ser los plazos, pero va a ser mucho más breve de lo que está haciendo ahora, porque ahora hay que pensar que como hay platas del Estado también incorporadas, metidas, ¿cierto? Hay un tema de auditoría, de control intermedio para realmente siempre estar haciendo las cosas bien. ¿Ya? Sí, ahora, para las empresas que se acogieron al fondo, a este acuerdo, como bien lo explicas tú, Adolfo, yo imagino que también fue un cacho, entre comillas, poder entenderlo, ¿no? Poder ver cómo me acojo, qué significa acogerme a este... Los beneficios cuando no correspondan, pero ese es otro tema. Pero que por los vicios no vayan a ser castigados los pymes, porque hay que recordar que esto se implementó muy a la rápida, sin ninguna orientación, más las que nos damos entre nosotros mismos. Fue un proceso muy autodidacta, acompañado por el AFC con algunas observaciones operativas. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a tomar con cautela, vamos a conversar con la Dirección del Trabajo, es para que se aplique en un criterio blando, porque la ley es la ley hay que respetarla, pero que cuando se analicen los casos a uno, no por vicios menores se vaya a perjudicar al pyme, porque en realidad la Dirección del Trabajo tiene que entender que esta norma se hizo con dos caras de una misma moneda: proteger a los trabajadores para que no pierdan su trabajo y puedan recuperar recursos de la AFC, que también fue un tremendo apoyo para el gobierno, que los trabajadores se salven con su propio fondo. Eso es una cosa que no se va a olvidar, el trabajador prácticamente se salvó en primera instancia solo. Pero segundo, que era proteger a la pyme para que no quebrara, porque había pymes que no podían pagar sueldos con cero ingresos, y por otro lado para que se mantenga el vínculo laboral, porque ambos se necesitan. El trabajador necesita a la empresa y la empresa necesita al trabajador. Entonces esperamos que la Dirección del Trabajo lo vea con esas miras y que por vicios pequeños no nos vayan a estar perjudicando las pymes, porque si no sería pan para hoy y hambre para mañana. Adolfo, me quedan un minuto, pero necesito preguntarte esto. El pago de los impuestos, el formulario, el pago que la gente paga todos los meses, ¿el pago impositivo ha bajado en el último mes, en los últimos 2 meses? ¿La gente está dejando de pagar o se atrasa? A muchos nos ha pasado, no alcanzamos, no, vamos a tener que esperar, bueno, una pequeña multa y se paga fuera de plazo. ¿Ha bajado esa, no porque la gente sea irresponsable, sino porque no tiene los recursos para pagar el IVA todos los meses? Claro, lo que pasa es que en este momento estamos ocupando la franquicia del PYME y de la ley, ¿cierto?, también que salió junto con todas las medidas gubernamentales. Y dentro de esa medida está que el impuesto tú lo puedes postergar para comenzar a pagarlo al constante. El mes de julio, cuando eres PYME, categoría de PYME, empresa, primera categoría y otros cánones más, que podía postergar y empezar a pagar desde el mes de julio entre 6 o 12 cuotas, dependiendo del tamaño de la empresa. Así que en ese caso el pymes que no ha tenido recursos lo ha podido postergar y se podrá reorganizar, Dios mediante, a contar del mes de julio. También la Tesorería ha entregado condonaciones especiales. Hay un convenio muy bueno, que reunión con Tesorería tenemos el 16 de la otra semana, en donde vamos a conversar el tema del convenio a cabalidad, pero que uno paga un 3% de tus deudas y el resto te lo pactan en 24 meses, que también es muy bueno y le da oxígeno al pyme. Ahora, en sí, el comportamiento de las empresas ha sido que la gente que restaurantes, hostales, hoteles, obviamente ellos no han tenido pago de impuestos este último mes porque estuvieron cerrados. En el caso de los que mantienen sus pagos son la gente que tiene contratos con constructoras que sí tuvieron que mantener los movimientos y pagan normalmente, y la gente que ha tenido el rubro de alimentación, que también le ha ido bien, porque recuerdas que estuvieron supermercados cerrados y todo el tema, los Unimark, entonces desde ese punto de vista les colaboró harto. Así que por ese lado hay sectores que se han subsistido. Turismo es una incertidumbre, pero como están en temporada baja, hay que ver qué pasa a futuro. Pero de que ha habido baja, sí es baja, porque tú vas a cualquier comercio, nuestros clientes están vendiendo 50%, ahora que van a estar abriendo hace poquito, entonces la recaudación va a ser menor. Situación que también Hacienda va a tener que prever para el presupuesto de la nación del próximo año, porque van a entregar franquicias, algunas irreales, que ahí después lo conversaremos, otras son más palpables, más reales. Entonces también la recaudación del país va a bajar considerablemente, así que en realidad a veces la idea de ahorrar un poco y no gastar toda la plata al tiro igual es buena, porque vienen meses difíciles y años difíciles. Esperemos con el turismo que esta cosa remonte pronto en Magallanes, porque es nuestro oro verde, para que así vamos a ver. ¿A qué hora tiene la reunión, Adolfo? Con la gente. Ahora ya voy a orientar, así que la otra semana nos conectamos y cuento las papitas. Muchas gracias.